La letra de este ejercicio nos plantea la siguiente situación. Alfredo esta vez aplica una fuerza de 200 newton al bloque de masa 40 kilogramos que se encuentra sobre el plano inclinado. Determinar la aceleración que experimenta la caja, sí. Primera parte, la fuerza de rozamiento entre las superficies es despreciable. Segunda parte, la fuerza de rozamiento entre las superficies es de módulo 30 newton. Acá en el dibujo vemos la superficie inclinada con un ángulo de 20 grados, la caja y Alfredo. Antes de resolver este ejercicio vamos a hacer un croquis de la situación, pero ya que estamos vamos a hacerlo a escala. Y luego vamos a resolver el ejercicio mediante cálculo. Primero mediante trazado y luego por cálculo. Vamos a marcar entonces la inclinación del plano de 20 grados. Este ángulo es de 20 grados. Y vamos a marcar un punto aquí. Este punto va a representar la caja. Y a partir de ese punto, con ayuda de la escuadra, vamos a trazar un par de ejes que sean perpendiculares. Sobre esos ejes vamos a tener que descomponer la fuerza peso. Este le vamos a llamar eje Y. Y a este de acá le vamos a llamar eje X. Bueno, como estábamos diciendo, a partir de estos ejes X e Y vamos a descomponer la fuerza peso. Recordemos que el peso es la fuerza que hace la Tierra sobre los cuerpos próximos a ella. Su módulo lo podemos calcular como la masa por la aceleración gravitatoria. En este caso, la masa del cuerpo es de 40 kilogramos y la aceleración gravitatoria, para simplificar los cálculos, podemos aproximarla a 10. Así que nos quedaría que el peso de este cuerpo es de 400 newton. Y podemos elegir como escala que 1 centímetro sean 100 newton. Por lo tanto, 4 centímetros serán 400 newton. Entonces la primera fuerza que vamos a representar es la fuerza peso. Recuerden que la fuerza peso siempre va a ser vertical y hacia el centro de la Tierra. Lo que habitualmente decimos hacia abajo. Y según nuestra escala va a ser de 4 centímetros. Aquí tendríamos entonces representada nuestra fuerza peso. Con ayuda de la escuadra vamos a descomponer esta fuerza peso en dos componentes, P de X y P de Y. Aquí tendríamos entonces P de X y aquí tendríamos P de Y. En este caso, el módulo de la fuerza normal va a ser igual al módulo de P de Y, pero su dirección y sus sentidos serán opuestos. Entonces, en este caso, nos quedó que P de Y es de unos 3,4, 3,5, 3,5, 3,6, unos 3,7 centímetros, es decir, unos 370 newton. Representamos lo mismo en sentido opuesto, es decir, que tienen la misma dirección, el mismo módulo, pero sentidos opuestos. Aquí en tendríamos la normal, que la representamos de color verde. Ahora, a su vez, tenemos la fuerza que hace Alfredo, que nos dice que es de 200 newton. Entonces vamos a poner que 2 centímetros son 200 newton. Esta que está acá sería la fuerza que hace Alfredo. Ahora vamos a determinar cuánto es el módulo de P de X utilizando las funciones seno y coseno. Si el ángulo entre la superficie y la horizontal es de 20 grados, el ángulo entre el peso y P de Y es de 20 grados. Fíjense que P de Y es el cateto adyacente
al ángulo de 20 y el peso es la hipotenusa. Vamos a usar coseno del ángulo. Coseno de un ángulo en este caso sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para nosotros entonces sería que coseno del ángulo es el cateto adyacente, P de I, sobre el peso. Por lo tanto, si yo quiero hallar el módulo de P de I, sería el peso por el coseno del ángulo. ¿Sí? De esta forma podemos hallar fácilmente el módulo de P de I. Vamos a sustituir ahora por los valores. El módulo de P de I entonces lo hallamos como 400 newton por el coseno de 20 grados. P de I nos queda 400 por el coseno de 20, nos queda 375,8, 378 newton. Vamos a rectificar la medida que habíamos obtenido antes. Esta es la regla. Y nos queda, sí, en realidad 3,5, 3,6, 3,7. Vamos a arreglar entonces aquí la normal. En realidad, en nuestro trazado nos tendría que haber quedado de unos 3,8 centímetros. Ahora usamos la función coseno y pudimos hallar P de I. Ahora vamos a usar la función seno. Y la función seno sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces dijimos que seno sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para nosotros, el seno del ángulo sería el cateto opuesto, que es el módulo de P de X, sobre el módulo del peso. Si nosotros queremos despejar de aquí el módulo de P de X, simplemente va a ser el módulo del peso por el seno del ángulo. Vamos a recuadrar esta ecuación porque nos va a servir para resolver varios ejercicios. Sustituimos por los valores y hallamos entonces el módulo de P de X. Es entonces 400 newton por el coseno de 20 grados. El módulo de P de X nos queda 400 por el coseno de 20, perdón, por el seno de 20. Ahora sí, recuerden P de X, P, seno del ángulo. Entonces nos queda 400 por el seno de 20 grados. Nos queda 137 newton. Eso nuestro dibujo debería ser aproximadamente unos 1,4 centímetros. A ver. Efectivamente 1,4 centímetros. Ahora, si nosotros prestamos atención, la fuerza que hace Alfredo estaría subiendo la rampa y la fuerza P de X, la componente en el peso, la componente del peso en el eje X, estaría bajando. Si nosotros queremos hallar la fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas, es decir, la fuerza que hace Alfredo, más P de X. En este caso, tomaremos hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Entonces nos quedaría que el módulo de la fuerza neta sería 200 newton, que es la fuerza que hace Alfredo, más, y entre paréntesis le vamos a poner 137 newton,
que esos 137 newton era la componente del peso en el eje X que habíamos determinado. Entonces nos quedaría que el módulo de la fuerza neta en ese caso sería 200 newton menos 137 newton sería de 63 newton. Si queremos representar esos 63 newton en nuestro dibujo, vamos a tener que trazar un vector de unos 6 milímetros y fracción. Y tendríamos acá la fuerza neta. Con eso quedaría pronto entonces la parte A. Sí, todo esto que hicimos acá es parte A. Vamos a recuadrar el resultado. Ahora, para la segunda parte, lo que se nos plantea es que existe una fuerza de rozamiento, que en este caso es de 30 newton. Parte B. Simplemente a lo que habíamos hecho antes tenemos que agregarle esa fuerza de rozamiento. Entonces vamos a poner que la fuerza neta es la fuerza que hace Alfredo más el peso en X más la fuerza de rozamiento. Entonces nos queda los 200 newton de Alfredo más menos, acá nos comimos el menos, los 137 newton de la fuerza P de X. ¿Y qué es lo que sucede? La fuerza de rozamiento también iría en sentido contrario al movimiento, así que le vamos a poner entre paréntesis menos 30 newton. Quiere decir que en este segundo caso, en esta parte B, la fuerza neta sería de unos 33 newton. Recuerden que por definición la fuerza de rozamiento, en el caso de que el cuerpo se deslice, siempre es paralela a la superficie y de sentido opuesto al movimiento. Entonces tenemos allí la fuerza neta para el caso de que no haya rozamiento, que es de 63 newton, y para el caso que haya fuerza de rozamiento, que es de 33 newton.